bienvenidas a este debate que pues se llama Buenas tardes, Ciencia. El día de hoy tenemos como tema principal creencias. Como invitados de esta pues mesa virtual tenemos a tres acompañantes que precisamente cada uno tiene un tipo de creencia y que nos van a platicar más a fondo. Para empezar tenemos a Miguel Gutiérrez. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Es una persona atea, antiteísta. ¿Qué tal? Si gustas dar una descripción. Claro, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, en este debate, como bien ya lo mencionó nuestro presentador y mediador Alfredo, vamos a tocar un poco acerca de las creencias, sus funciones, cómo se crean respecto a su contenido, su adquisición. Y pues sí, yo voy a defender esta parte del ateísmo y el antiteísmo, que quiere decir no solamente defender esta idea de que Dios no existe como creencia, sino la oposición completamente a todo tipo de religión o movimiento organizado que tenga que ver con alguna deidad. Bien, bueno, gracias. Por otra parte tenemos a dos mujeres. La primera que voy a mencionar, Kari Kosaya. Ella es una científica. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Y pues sí, reiterar que aquí vamos a ver un debate acerca de las creencias. Y pues por mi parte voy a estar defendiendo las creencias científicas, aquellas que se orientan un poco al conocimiento mediante la observación y la experimentación y pues todas sus implicaciones. Ok, gracias, Karen. Y por último tenemos a Diana Paola Montiel. Ella es una mujer que es monja religiosa que pues también profesa un tipo de creencia. Bienvenida, Diana. Hola, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Así es, yo soy una persona que está muy allegada a la religión, entonces tanto es mi apego a este tipo de, pues en este caso, al ente superior, si así lo podemos llamar, al que yo estoy como acomedida, si así se lo puede llamar, Dios. Entonces, pues en esta ocasión yo voy a estar defendiendo mis creencias al respecto. Sí, muchas gracias. Pues bien, hay un mundo de creencias que precisamente pues existen. Esto ya no lo mencionaba Albert Pépito. Como seres sociales y como pues personas que somos y que creamos interacciones mutuamente con otros seres humanos, precisamente creamos actitudes, estereotipos, y dentro de todas estas categorías psicosociales están las creencias. Pero bien, ¿qué entendemos por creencias? Adelante, Diana. Bueno, de acuerdo con Pepita, como ya bien lo retomaba hace unos segundos, él nos dice que son estas estructuras que son relativamente estables, que no necesariamente percibimos de manera directa, y sobre las que nosotros pues prácticamente nos vamos a hallar de alguna manera. Aquí hace referencia cuando dice que es una estructura relativamente estable, debido a que, pues, como bien sabemos, cuando una persona tiene una creencia es muy complicado que deje de creer en ella o de tener arraigo a esta debido a diferentes elementos que justamente más adelante vamos a retomar acerca de las creencias, ¿no? Y pues ese es mi participación o mi aporte. Ok, bueno, ahí tenemos una definición de acuerdo a un determinado autor. Claro, no es la única definición que existe, porque el fenómeno de creencias ha sido estudiado pues desde otros autores y otras perspectivas. ¿Qué más nos puede decir sobre
sobre el término creencias. Miguel Gutiérrez, por favor. Claro, bueno, para mí esta parte de las creencias, yo lo veo también desde una parte un poco más científica, pero le voy a dejar esa definición evidentemente pues a la profesional a la que le compete. Por lo tanto, la parte en la que yo me voy a enfocar es un poco más esta parte filosófica, que habla acerca de la racionalidad o irracionalidad del ser humano. Autores como Sartre o como Ovejero nos proponen que las creencias nos van a cumplir esta parte de organizar la información que recibimos todos los días y de acuerdo a ella nosotros vamos a elegir, por así decirlo, qué estilo de vida, qué sentido le vamos a dar a nuestra vida o la forma en la que nos vamos a comportar todos los días. Esto quiere decir que las creencias pues nos van a ayudar a identificar qué es lo que nosotros apoyamos de cierta manera, qué es lo que vamos a tender a ignorar la mayoría de las veces y pues precisamente ese es el trabajo que cumplen en esta parte de la organización de información hacia nuestra vida cotidiana. Ok, precisamente porque pues hay demasiada información, demasiados estímulos que pues entran por nuestros sentidos sensoriales. Ok, muchas gracias, Miguel. Ahora, pues como ya mencionamos anteriormente, hay distintas definiciones y pues por favor, Karen Cosaya, si nos puedes dar una definición de creencias. Sí, bueno, aquí cabe mencionar la propuesta de concepto que tienen Fishbein y Axen en 1975, y para ellos las creencias son esa probabilidad subjetiva de la relación entre el objeto de creencia y algún otro objeto, valor o atributo. Es decir, que pues esta relación entre ambos objetos puede ser verdadera o no, y que pues para la persona que tiene dicha creencia, esa va a ser su verdad absoluta. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Karen. Tenemos diferentes creencias, tenemos pues diferentes modos de percibir la realidad y de cada quien construir pues un constructo de acuerdo a lo que vive o de acuerdo a lo que piensa. Muy bien, pues no se vayan, regresamos en este debate, enseguida volvemos. Bien, estamos de vuelta, gracias por quedarse. Ya mencionamos en el apartado anterior las definiciones de creencias, pero bien, hay tipos de creencias que se basan en también clasificaciones. Tenemos aquí tres perspectivas, tenemos una atea, tenemos una científica y por otra parte una religiosa. Me gustaría empezar con la creencia científica. Si nos la puedes describir, por favor, Karen, ya que pues te dedicas a eso. Gracias. Sí, Alfredo. Bueno, las creencias científicas están englobadas en la clasificación de natural material, y pues esta clasificación es parte de la que hace Pepitone en 1991, y pues esta categoría o agrupación hace referencia a creencias sobre la historia y la sociedad, evidentemente las científicas, y pues también refiere a que existe, a todo lo que existe en el mundo natural. Entonces aquí va a englobar cosas como, pues sí, que están más ligadas a lo de a fenómenos que suceden en la sociedad o en la historia. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la causa del universo es acorde a la teoría del Big Bang, o que una creencia económica que tarde o temprano la oferta y la demanda se van a equilibrar. Entonces estamos hablando de este tipo de creencias. Ok, bueno, entonces una creencia sobrenatural, material, y dentro de esa entra la parte científica. Bien, ahora, hay diferentes creencias. Por favor, Miguel, si nos puedes hablar de esta clasificación que pues en la que tú te basas. Claro, bueno, en este caso yo podría tomar esta parte, como les comentaba, partiendo desde un concepto filosófico.
Como tal, podemos tomar diferentes corrientes, en las que yo podría decir que me especializo más, son la existencialista y la negacionista. En este sentido, volvemos a esta parte que ya se mencionó acerca del llamado equilibrio para nosotras las personas. Como ya había dicho, el exceso de información que recibimos muchas veces tiende a sacarnos de este estado de equilibrio en el que pues nosotros nos sentimos cómodos. Cuando existe esta parte de incomodidad de la percepción de la realidad, entramos en el negacionismo. El negacionismo básicamente es evitar todas las cosas que nos ponen incómodos, todas las cosas que nos sobresaturan de información para volver a este estado base. Tiene que ver, como les comentaba, con la irracionalidad del ser humano, tomando en cuenta o ignorando más bien cierto tipo de cosas discriminables en nuestra realidad para sentirnos cómodos y para estar pues de cierta manera más conscientes de lo que queremos y lo que buscamos como un sentido de vida o como tal como una naturaleza humana. Ok, entonces es una parte más filosófica la que pues tú postulas, que precisamente va a basarse en la existencia del ser humano, si así me permites entenderlo, ¿no? Ok, bueno. Por otra parte, tenemos la creencia religiosa, que pues quizá por sentido común podemos decir, porque pues una persona monja religiosa se basa en ello. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Diana Montiel? Sí, claro. Bueno, retomando la clasificación de Peterson, que como bien retomaba la científica, encontramos la clasificación de las creencias religiosas y por otro lado las creencias seculares. Las primeras van a ser, o más bien incluyen a lugares y objetos que para la persona resultan sagrados, y pues prácticamente estas se versan en deidades, en obedecer a leyes pues prácticamente divinas. Asimismo, pues nos permiten comentarnos a diferentes cosas o realizar acciones que creemos que van a resultar como gratificantes para la deidad, a la que nosotros como que estamos recomendados. En el caso pues de la religión, o bueno, en el catolicismo, si así lo podemos llamar, pues qué es lo que nosotros hacemos, o lo que las personas católicas, no necesariamente tienen que ser monjas, realizan, pues, no sé, van a la iglesia, o en este caso portan una imagen, como tal es mi caso, que yo ando portando una imagen de Dios, porque yo creo que me protege, y cuando tenemos algún problema, pues lo que hacemos es como orar. Encontramos diferentes oraciones dentro de esta, que pues yo creo que algunas ya las conocen, como el Padre Nuestro, la Ave María y ese tipo de situaciones. Por otro lado tenemos las creencias seculares, que prácticamente hacen referencia a lo sobrenatural y pues tienen más que ver con esta parte del destino, la suerte, la brujería, etc. En el destino, pues un claro ejemplo lo podemos ver cuando una persona muere, y pues como justificación tratamos de ver no, pues es que es el destino, ¿no? Pues, o sea, por alguna razón tuvo que ir a tal lado, haciendo referencia al lugar en donde murió, ¿no? Entonces, de hecho, podemos encontrar como este dicho popular de aunque te quites, te toca, algo así, y aunque te pongas, pues realmente no va a ser tu momento, ¿no? También podemos encontrar, pues, como bien mencionaba, la brujería, estas partes de los charlatanes o las personas que prometen librarnos como de algún mal mediante limpias o acciones que ellos consideran que supuestamente nos van a librar, ¿no? Y finalmente encontramos pues a la suerte, en donde pues
el ejemplo más sencillo que se me ocurre es cuando te encuentras, no sé, un billete en la calle y te dicen, no, pues es que realmente ese es un significado o significa que vas a tener suerte más adelante. Entonces, eso es lo que yo puedo mencionar. Ok, pues bien, tenemos ya son 4 perspectivas que pues nos mencionaron estas personas que pues son expertas en su rama. La persona Diana religiosa también nos mencionó la parte secular, que entraría también en un tipo de creencia. Es muy común escuchar en la calle, escuchar en un medio social, de que pues esto me pasó por destino o esta persona me está haciendo brujería, gané la lotería por suerte. Entonces, pues un poco de identificación es la que se puede ver aquí. Ahora, ya mencionadas estas, también pues cabe recalcar que también hay otros tipos de creencias, que es la psicológica, que se refieren a procesos mentales y estructuras de uno mismo. Y pues de aquí van a determinar o facilitar ciertos resultados de acuerdo a lo que se haga. Aquí ya entran las estimaciones, entra la inteligencia, la motivación, el talento y los contactos políticos. Ahora, otro tipo de creencias morales otro tipo de clasificación son las creencias morales, que pues aquí va a estar ya la parte buena y mala del ser humano, la bondad, la rectitud y cómo pues se va a llegar a dichos estados. Pues bien, lo que nos compete ahora es seguir hablando de creencias. Dentro de las creencias, pues no solamente se basan en definiciones o en clasificaciones, sino pues deben de funcionar para algo, deben de tener un porqué. Por favor, Miguel, si nos puedes dar una función o para qué funcionan estas creencias en un ámbito social. Claro, bueno, una de esas funciones ya la mencioné demasiado en estos minutos, que es la de la organización de la información, pero quiero aclarar un punto muy importante. Recuerdan que les mencionaba que yo me especializo en esta parte del negacionismo que aplica el ser humano a lo largo de su vida para evadir diferentes situaciones incómodas o generar creencias acerca de diferentes situaciones incómodas y no salir de este balance o equilibrio en el que se encuentra. Cabe aclarar que desde la parte religiosa, tanto como la parte existencialista, existe esta parte del negacionismo, solamente que con componentes muy distintos. ¿A qué me refiero? En la parte del existencialismo tenemos esta parte de Camus y Sartre, que nos hablan de que la vida o el propósito del ser humano es prácticamente nulo. Nosotros no existimos por ninguna razón, no tenemos ningún motivo para vivir, ni hay una vida después de la muerte. Existe un negacionismo hacia una verdad incómoda, que es esta parte de que de que el ser humano es básicamente aleatorio, entre comillas, que pues más adelante vamos a ver que no es tanto así. Y también está esta parte del negacionismo en este aspecto de la religión. ¿Por qué? Porque como tal el ser humano al buscar este equilibrio necesita de algo sobrenatural, de algo fantástico que le permita pues tranquilizar esta parte de perder el control acerca de que la vida no tiene sentido. Tienes razón, Morty. A veces parece que no hay salida, que no hay esperanza. Pero recuerda, siempre hay alguien para nosotros. ¿Quién? Mi mejor amigo y salvador personal, Jesucristo. ¿Qué? Tú no crees en Dios. Pero él cree en nosotros, Morty. Solía pensar que yo era el creador, pero la creación más grande de todas es el regalo de la vida eterna. ¿Esto es una broma? Por ello es que nosotros, como humanidad, creamos el concepto de Dios o de dioses, para que pues podamos sentirnos recompensados y nos portamos de una u otra forma para generar esta idea de que hay una vida después de la muerte y evidentemente pues eso nos tranquiliza, nos vuelve al balance, nos ayuda a organizar la información que nos llega día con día. Esto yo creo que es una parte muy interesante porque pues si lo tomamos desde ese modo, entran también esta parte de las emociones o de esta característica emocional de las creencias. Desde la parte existencialista tenemos emociones, por así decirlo, negativas, que provocan sentimientos de tristeza debido a que pues existe un vacío
existencial para el sentido de la vida humana, y desde la parte religiosa, por el contrario, hay una emoción de alegría por esta parte de la esperanza que te brinda este sentido de que si te portas bien te vas a ir al cielo. No sé qué tenga que responder desde esta parte, pues la persona religiosa que está entre nosotros, porque también, pues si lo tomamos desde otro punto, tiene más sentido la concepción científica, porque es más objetiva. No busca evitar aspectos discriminables de la realidad, más bien busca aceptarlos, adaptarlos, asimilarlos, e inclusive, pues algunas veces investigarlos todavía más. Bueno, yo creo que de aquí puede surgir, o pueden surgir comentarios interesantes. No sé qué tengan que aportar, pues estas otras dos visiones que están aquí el día de hoy. Claro, como bien lo mencionaba la persona atea, además de ser un componente pues, de las creencias y que prácticamente nos va a servir para diferenciarla de otras categorías psicosociales, pues prácticamente también es una función de estas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a manejar directamente nuestras emociones y pues en función a esto nosotros como que vamos a crear un vínculo entre creencia y pues personas debido a justamente a los sentimientos de gratitud que nosotros vamos a sentir prácticamente respecto a estas, ¿no? Como bien lo mencionaba, pues de hecho acá podemos encontrar como el pensamiento blando mencionado por Melagua, que justamente son o hace referencia a las ideas mágico-religiosas, en donde pues prácticamente se enfocan o la función es pues prácticamente este aporte de gratitud y pues que prácticamente hacen sentir bien a las personas, ¿no? En esta parte podemos también encontrar en el aspecto religioso esta, pues sí, vaya, esta relación entre que pues nosotros tenemos esta creencia de que si nos, pues actuamos de manera correcta, seguimos pues los 10 mandamientos que prácticamente como que nos dirigen a ser buenas personas, vamos a obtener una recompensa al final, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta? Pues la entrada al cielo, en caso de faltar alguno de estos mandamientos que impone Dios, pues nos vamos a ir al infierno, lo que pues también como que prácticamente puede influir en el concepto que tenemos de muerte, en este caso que estamos haciendo referencia a la entrada al cielo y al infierno. Y pues, por ejemplo, si yo sé que ha estado bien, pues prácticamente yo no voy a tener una emoción de miedo hacia la muerte, más bien voy a tener una emoción de felicidad porque hay una vida después de esta. Y pues cuántas veces no hemos escuchado que el cielo es muy bonito y miles de cosas, ¿no? A diferencia de que si yo sé que he faltado alguno de estos mandamientos, por ejemplo, no sé, he robado o en otro caso he llegado a matar a alguien, pues prácticamente voy a sentir miedo a cuando mi muerte llegue e incluso puedo generar como este sentimiento de ansiedad, ¿no? Debido a que es algo más prolongado y pues sí, prácticamente como que estamos pensando en lo que pueda pasar, perdón. Y pues eso es lo que yo tengo que responder respecto a mí. Ok, muy bien. Bueno, como podemos ver, tenemos dos perspectivas. Desde la parte atea, sin embargo, no deja de lado la parte científica en la que pues, se basa también en leyes, en un pensamiento y en una creencia más objetiva, ¿no? También del otro lado, y pues es importante decir esto porque se tocó un tema que es sobre muerte, que pues me gustaría que tomáramos. La parte religiosa menciona que tenemos una vida después de la muerte, tenemos pues un Dios en el que pues
vamos a estar salvos, ¿no? Ahí continúa la vida después de, pues, de estar muertos. Desde esta parte me gustaría, Karen, que nos dijeras pues sí, tu opinión acerca de qué función habría de acuerdo a la parte científica y también pues desde esta perspectiva que tomamos del tema de muerte. Sí, Alfredo. Bueno, yo creo que a partir del discurso que nos da Diana podemos hablar desde una orientación científica de las funciones de las creencias. Entonces, en cuanto a esto, las funciones de las creencias, pues sí, nos brindan estabilidad y control. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo con alguna pues dolencia ya muy grave, puede recurrir a sus creencias para controlar esas emociones que está sintiendo y también tranquilizarse o brindar o que le brinde seguridad ante la situación que está enfrentando. También tenemos la función cognitiva, la cual nos va a dar la motivación hacia la acción. Y pues los científicos, por ejemplo, tienen se refleja esa función a través de que pues sus creencias, que en este caso serían las científicas, les permiten realizar investigaciones o los orientan a ese tipo de acciones. También está la función normativa, que nos da pues ese sentido de pertenencia e identidad, y que las personas pues tienen esa necesidad de formar pues parte de un grupo. Entonces, en función de esas creencias puedes formar parte de un grupo religioso, de una congregación o incluso de una comunidad científica. Y por último tenemos la función moral. Esta engloba más a los valores y de lo que tenemos como concepción de lo bueno y lo malo. Entonces, por mi parte creo que esas podrían ser las funciones que pues están más orientadas a las creencias científicas y pues son funciones que nos proponen Silva y Martínez en el 2010. Ahora bien, acerca del tema de la muerte, hablando desde mi creencia, puedo decir que la muerte es pues un fenómeno que va a ocurrir pues para todas las personas y que es ese fin del metabolismo del cuerpo y pues que no va a suceder nada más allá. Entonces, lo que le va a suceder al cuerpo es que se va a pudrir, va a entrar en un estado de descomposición y pues ese sería como a grosso modo lo que es la muerte para la ciencia. Sí, gracias, Karen. Tenemos ya esta percepción religiosa, científica, pues que nos menciona. Adelante, Miguel. Claro, bueno, aquí hay dos puntos muy importantes que quiero rescatar de ambas participaciones. Uno, la mención de los mandamientos religiosos y otro, la mención de las creencias, la función moral de las creencias más bien. ¿Por qué? Bueno, si tratamos de ver esta parte del antiteísmo, o sea, la oposición a la religión, tenemos un movimiento muy curioso que se dio hace ya varios años, que inició un señor que se llama Anton Sensor-Lavey. Él como tal creó algo llamado la iglesia satánica. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Este tipo de creencias tienen que ver mucho con los mandamientos y con la moral, porque él creó como tal su propia iglesia y sus propios mandamientos y su propio concepto de lo que es Dios y de lo que es el diablo. En este sentido, él no toma como cosas literales a Dios y al diablo, como sí pasa en la religión. En la religión, se toma a Dios como un ser existente que creó prácticamente el todo y al que, pues básicamente, el objetivo de la vida del ser humano es conocer después de la muerte o reunirse con él después de la muerte. Y al diablo pues es este ser lleno de malicia que se le reveló a este todopoderoso y que fue desterrado al infierno, ¿no? En esta parte de
del satanismo de Anton LaVey, él no ve al diablo como algo existente como tal, sino que lo toma como un concepto de lo que el hombre debería hacer y debería seguir en oposición a la represión que representa, valga la redundancia, la religión. ¿Por qué? Porque él admite que muchos de los llamados pecados por la religión realmente no están tan mal como se podría pensar. Y como les digo, él plantea sus propios mandamientos que les voy a leer a continuación y que voy a relacionar con esta parte moral de las creencias, porque ¿quién decide qué es bueno o qué es malo? ¿Quién decide que la religión tiene la última palabra en esta parte de cómo debería comportarse el ser humano? En este sentido, bueno, estos mandamientos tienen que ver mucho con el respeto hacia las demás personas, sin evidentemente dejar de cierta forma pues que te manipulen o que te traten mal. Por esta cuestión que les digo, de que él no ve como algo literal a esta parte del cielo y el infierno. Bueno, como tal, el primer mandamiento que él tiene, según su iglesia, es no dar la opinión o consejo a menos que te sea pedido. Esto evidentemente tiene que ver más con una cuestión pues de seguridad personal, para que, pues, porque muchas personas pueden ocupar lo que tú hablas o lo que tú les das en tu contra, pero en otro sentido tiene otros temas de los que habla. Uno de ellos es que si estás en el hábitat natural de animales no humanos, no debes lastimarlos a menos que sea completamente necesario para adquirir su carne o algo que te pueda beneficiar de ellos. En este sentido, como les digo, tiene que ver con este aspecto moral. Como tal, él propone en su iglesia, en su satanismo, un concepto de respeto hacia la vida y hacia los demás, hacer lo que te plazca con, bueno, él tiene esta frase de complacencia, pero no compulsión, es decir, hacer lo que a ti te gusta, como les digo, siempre y cuando no molestes a nadie, siempre y cuando satisfagas tus necesidades, pero tampoco que te vuelvas adicto a hacer cierto tipo de cosas que podrían ser socialmente no aceptadas. En este caso, estamos viendo esta parte de que debes respetar a todo mundo, vayas a donde vayas, a menos que ellos no te respeten a ti. Es decir, no se oponen a esta parte que habla Jesús de poner la otra mejilla, ¿no? De cuando alguien te ofende, en lugar de responder, voltees la cara para que te vuelva a dar otro golpe. Esto, como les digo, me parece interesante y quiero ver la opinión objetiva de la ciencia y la opinión moral desde la religión. ¿Cómo consideran ustedes que esto está bien o mal planteado, o si es correcto que un ser humano se comporte así? Porque como ya lo mencionaban también, desde esta parte pues un poco más objetiva o desde esta parte un poco más filosófica, autores como por ejemplo Hobbes remarcan que el ser humano es malo por naturaleza, el ser humano es un ser despreciable. Lo que sucede es que si todos fuéramos malos todo el tiempo, la sociedad o la humanidad como tal se extinguiría. Por ello, todos los seres humanos llegamos a un pacto, a un acuerdo para que vivamos bajo control, bajo reglas y bajo un orden social determinado, pues por el conjunto de personas que se ubiquen en cierto contexto o en cierta cultura. Entonces yo quisiera saber cuál es su opinión al respecto de esto. Claro, pues bien. Es preciso y es muy valioso esta información porque precisamente nos habla de otro tipo de creencias que se formula el ser humano. Pues nuestro ponente Miguel nos hablaba precisamente de esto, de que el ser humano es malo por naturaleza, y pues tenemos otra parte, autores como Rousseau, como Maslow, mencionan lo contrario, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, el hombre es virtuoso, el hombre es una persona que pues es bueno, la sociedad es quien lo corrompe, ¿no? Entonces, pues es importante identificar que las creencias pues están al día, hay diferentes tipos de creencias y pues bueno, eso es lo que quiero comentar. Si nuestros demás ponentes quieren decir algo respecto a esto que lanza la pregunta Miguel. Sí, bueno, es que para esta parte vamos a retomar al que consideramos como nuestro Salvador, ¿no? Que es el Hijo de Dios,
y que pues prácticamente pues siento como en esta disonancia de decir o no estar de acuerdo porque, pues, por ejemplo, tenemos a Jesús, quien como ya mencioné es el Hijo de Dios, y pues prácticamente cuando nació, prácticamente pues nos llevó como a este buen camino, aunque realmente sufrió como ciertos rechazos o ciertas críticas acerca de lo que él profesaba o de lo que él exponía, ¿no? Acerca de que era el Hijo de Dios y a pesar de que lo trataban mal, pues no vemos como vemos esa parte en donde pues al querer como ya considerarlo Dios, porque era lo que él decía, pues justamente fue cuando llegó a manos de Poncio Pilato y pues va todo esta parte de las tres caídas, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? A que a pesar de todo, pues los malos casos que recibió Jesús, ese tipo de cosas, pues realmente no mostró como una actitud negativa o actuó de mal manera o llegó a estos extremos de hacerle daño a otras personas. Sin embargo, siguió manteniendo como esa parte buena que pues prácticamente yo pienso que tienen las personas, ¿no? Pero que a veces como que les hace falta también descubrirla. Y pues yo estoy como sí en desacuerdo en lo que dice Miguel, de que, si una persona no te hace nada, o bueno, que tú no tienes que hacer nada hasta que una persona como que te lo haga prácticamente, ¿no? Porque retomo esta parte, pues Jesús no lo hizo a pesar de que recibió muchos tratos pues muy feos, ¿no? Porque pues prácticamente eso fue lo que lo llevaron a morir, ¿no? Aunque pues como bien lo menciona la Biblia, también lo hemos visto como documentado, obviamente pues con algunos implementos, pues la parte de la resurrección, ¿no? Que pues prácticamente ahorita lo que nosotros estamos esperando es que Él resucite y venga a salvarnos. Entonces, eso sería todo. Ok, pues aquí está esta contraparte, de acuerdo a la creencia y pues un tanto conocimiento teológico de parte de nuestra invitada monja. Bueno, pues lo que nos concierne, está muy interesante el debate y no se vaya, regresamos, vamos a un rapidísimo corte. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre. Pues bien, bienvenidos, estamos de vuelta. Bienvenido. Seguimos con este debate, creencias. Pues a mí me parece interesante lo que se ha comentado, las diferentes perspectivas. Incluso hace algunos días estaba viendo un video de actitudes, precisamente en un programa noticiero llamado Buenos Días Ciencia. Estos autores se basaban en las actitudes y pues me parece que las actitudes, pues esta cuestión, ellos lo mencionaban, que son las cosas que alguien realiza de acuerdo si ve favorable o desfavorable y va a permitir dirigir su conducta hacia ese objeto de actitud. Pero como hablamos de creencias y como hablamos precisamente de pues este conjunto, tiene algo que decir, al menos desde mi perspectiva pienso que, y pues también de autores como Martínez y Silva, que dicen que la actitud va en conjunto con la creencia, pues él nos menciona esto. Ahora, ¿qué nos tienen que decir de acuerdo a esto? Sí, por favor, Diana.
Sí, bien, pues en esta parte sí cabe mencionar que no necesariamente debe de existir una relación entre actitud y creencia, ¿no? Porque, o bueno, más bien entre creencia y actitud, porque justamente entramos como en esta disonancia cognitiva y esta parte de que a veces aunque creamos en algo, no significa realmente que vamos a actuar con base a esto, ¿no? Yo lo puedo ver, por ejemplo, personas que asisten a mi convento y que pues, aunque son personas católicas, personas que supuestamente creen en Dios, pues realmente no llevan a cabo como los mandamientos, ¿no? Que este nos dicta. ¿Cuántas veces no he escuchado esta parte de, pues es que no quería hacerlo, pero pues, de alguna manera termino haciéndolo, ¿no? Y justamente, pues para mí resulta influyente esta parte del contexto, ¿no? Porque, o de la situación que se le presenta al individuo, porque, pues, no sé, hay personas que, pues, por esta situación, justamente de la pandemia, se quedaron sin trabajo y ante la desesperación, y pues esta parte de no poder cubrir sus deudas los llevó como a robar y todo ese tipo de cosas. Aunque de alguna manera, pues nosotros tratamos de hacer que de alguna manera, no sé cómo sea la palabra, pero vamos a manejarlo como que Dios pase desapercibido o que pueda perdonar esta falta ante su mandamiento, ¿no? Entonces, pues sí, nada más quería rescatar esa parte en donde no necesariamente debe de existir como esa relación. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces la relación no puede existir. Karen, por favor, esta pregunta nos llega desde nuestra transmisión en vivo en Facebook. ¿Cuál es, si nos la menciona Humberto Benítez, y dice, si una persona que es científica puede tener o es necesario que tenga una creencia científica para tener una actitud científica? Ajá. Bueno, Alfredo, pues en cuanto a eso, yo diría que la creencia es necesaria para la ciencia y pues esto porque va a ser el punto de partida y un elemento fundamental para tener una buena práctica. Entonces, yo diría que pues es fundamental tener la creencia científica y evidentemente una actitud favorable hacia la misma. Ok. Es necesario que se haga porque, siguiendo con lo mismo, a lo largo de la historia, pues científicos estaban del lado de la iglesia, sin embargo, dejaban su papel en la ciencia, vaya, no había este conjunto de ideas. Entonces por eso va la pregunta y me parece una pregunta interesante si es necesario, pues, tener hoy en día. Claro, de hecho, a veces las creencias religiosas pueden ser el móvil para hacer ciencia, como es el caso de Kepler, el cual pues hizo como pues hizo sus modelos con base a la idea de la Santísima Trinidad. Entonces creo que eso podría ser un buen ejemplo de que sí, hay creencias religiosas que pueden servir para hacer ciencia, pero que aún así es necesario tener pues creencias científicas para poder tomarlas como punto de partida y también pues para un progreso. Ok, bueno, muchas gracias, Karen. ¿Tienes algo que decirnos, Diana? Sí, de hecho iba a mencionar, bueno, creo que resulta pertinente hacerlo acerca de esta distinción entre conocimiento y creencia, ¿no? No realmente que yo sepa
ciertas cosas sobre la ciencia significa que lo creo. O sea, tengo el conocimiento nada más, pero no pues, implica que yo me vaya a dirigir con base a eso. A diferencia, pues en este caso, de la religión, yo soy fiel creyente y pues prácticamente voy a dirigir mi vida con base a lo que nos dicta la religión. Bueno, no sé si me permitas hacer una pregunta a la científica, por favor. Sí, sí, para eso estamos, diálogo abierto. Bueno, más que nada es una duda porque yo había escuchado también acerca de la clasificación de las creencias, pero referente a las formas en que estas adquieren. Yo tenía conocimiento acerca de pueden ser creencias descriptivas, inferenciales e informativas, pero como reitero, no estoy 100% segura de eso. Por eso, pues me dijo ahorita que está pues, la experta para que me aclare esa duda. Sí. Pues, ¿algún experto quiere comentar sobre ellas? Sí, este sería como otro tipo de clasificación de las creencias. Y pues primero podemos hablar de las descriptivas, que son las que se adquieren mediante la observación directa. Por ejemplo, ver algo en el cielo y directamente lo estamos presenciando, entonces podríamos empezar a elaborar o a arraigar esa creencia de que, no sé, existen extraterrestres o que se trata de contaminación, y entonces a partir de la observación directa estaríamos apropiándonos de una creencia. También están las inferenciales, evidentemente involucra procesos de inferencia a partir de premisas. Entonces, por ejemplo, un niño al que le dicen que los planetas son esféricos, entonces podría pensar o creer por inferencia que la Tierra también lo es. Y por último, pues tenemos las informativas, y estas se adquieren a través de fuentes externas. Por ejemplo, ver videos en la web sobre que la Tierra es plana podría propiciar que arraiguemos esa creencia de que pues está acorde a los que llamamos terraplanistas. Ok, bueno, ahí está pues otro tipo de clasificación. Nada más añadir que pues esta clasificación la hace Martínez y Silva, precisamente ya enfocado a unas creencias psicológicas, ¿no? Pues, ¿qué podríamos decir o qué se podría rescatar de este bloque? Precisamente lo que mencionaba Miguel, Karen y Diana, estas ideas principales que, pues como función de las creencias, nos va a permitir dirigir un mundo, un sentido de vida, nos va a permitir organizar información, tener un control también de vida, también por otra parte, pues va a tener como una función emocional que nos va a permitir manejar el miedo, la tristeza, el claro ejemplo de que el rezo va a proporcionar seguridad, ya nos podrá decir nuestra experta monja. También rescatar la parte cognitiva, que pues nos va a dar esta estructura también del mismo control que ya se mencionó. Al final pues van unidas, ¿verdad? Y tienen esta, pues, sí, van unidas y permiten al ser humano, pues, al final de cuentas, tal vez no ser el mismo, pero pues sí es parte fundamental de no tener una creencia. Y pues por último sirven para tener solidaridad y una identidad en el grupo. Pues bien, estas creencias basadas en el ser humano, pues como ya se mencionó, toda esta información que se ha dicho, cómo va a permitir al ser humano vivir. Miguel, ¿qué nos tienes que decir? No sé, algún comentario, algún dato de acuerdo
a lo que, pues, adelante. Bueno, creo que algo que ha faltado mencionar, o no sé si ya lo mencionaron, me perdí un poco, es esta parte de la construcción o de la asimilación de las creencias, que tiene que ver con esa clasificación que hacen Martínez y Silva, porque aquí tenemos de dos lados, una, la construcción en función del contenido de las creencias y otra en función de cómo se adquieren. Yo en mi caso podría hablar de el cómo se adquieren en el sentido de cambiar de esta parte de ser religioso a ser ateo, o podría también poner el ejemplo pues de forma inversa. En este sentido, la forma de adquisición de una creencia, para quien no lo sepa, pues tiene que ver con esta parte de ya sea tocar fondo o tener un problema límite. Un problema límite como tal es muy difícil de definir porque cambia para cada persona, pero como tal la definición más globalizada, por así decirlo, es un problema que prácticamente no sabes cómo resolver, te mueve enteramente los cimientos del mundo, de tu vida y de tus planes para el futuro. Y bien podría ser pues la pérdida de un miembro del cuerpo en algún accidente, la rotura de, bueno, perdón, el romper con tu pareja, por ejemplo, si ya eres casado de hace muchos años y que te quiten a tus hijos. O sea, cada quien identifica los problemas límites de diferente forma. Esto, como les decía, te lleva a esta parte de tocar fondo, ¿no? Tocar fondo se define básicamente como este momento de tu vida en el que te va lo peor que te puede ir, ¿no? Entonces, aquí se hace una asimilación diferente de lo que tú tienes como creencias durante toda tu vida. En este sentido, pues lo más común es por ejemplo, ver a alguna persona atea que se vuelva religiosa. Podría poner el ejemplo de la película Dios no está muerto, en donde, bueno, la historia de esta película trata de que un profesor de filosofía está enojado con la vida porque tuvo precisamente un problema límite, se volvió ateo y después llega un estudiante a tratar de convencerlo de que se vuelva religioso otra vez, ¿no? De que Dios sí existe y de que Dios es un concepto que todos deberíamos aceptar porque nos brinda precisamente este estado de equilibrio. Lo que sucede más avanzada la película es que este profesor tiene un accidente y antes de morir justamente unas personas le dicen que se arrepienta para que pueda irse al cielo. Como tal, aquí vemos esta parte de tocar fondo. Este profesor evidentemente ya no tiene nada más que hacer con su vida porque está a segundos de morir. Y en esta parte irracional, en donde el ser humano como tal ya no puede plantear bien las acciones que está llevando a cabo, pues hace esta nueva asimilación y este cambio de creencias. En mi caso, pues fue al revés. Hubo algún problema límite que me llevó a dejar de creer en este tipo de cuestiones religiosas y pasar a ser un poco más objetivo. Ahora, en la cuestión de la construcción por contenido, es algo similar, solamente cambia esta parte de que se presenta un atractivo, ¿no? Como lo que presentaba con esta parte de la libertad de pensamiento o el verdadero libre albedrío que propone Anton LaVey con el satanismo simbólico, o con esta parte de hacer lo que quieras siempre y cuando no molestes a nadie y sin seguir un dogma como lo es la religión. Eh, Prácticamente, si analizamos estas dos formas de construcción de creencias, pues tenemos algo sumamente objetivo, ¿no? Algo que se podría tomar de manera científica para plantear el por qué los seres humanos a veces generamos creencias tan fantásticas o tan raras o tan, no sabría cómo expresarme en este sentido, pero básicamente me refiero a eso, ¿no? A que las personas cuando adaptan una creencia o asimilan algo así, hacen muchas cosas que no tienen sentido, como lo es en este caso pues de la religión, ¿no? Eso sería algo que tendría yo que rescatar acerca de todo esto. Okay. Entonces, un dato importante a recapitular es que pues cuando se toca a fondo, que nos mencionaba Miguel, precisamente tiene pues esta propiedad de ser emocional, ¿no? Que va a permitir pues hacer dudar de tus creencias anteriores para así asimilar y, si es posible, pues pasar a otra creencia. La dicotomía que se da
comúnmente es esta dicotomía entre religión, ciencia, porque pues son creencias que están, yo diría que son creencias que son, vaya, que influyen más, pero porque hay más información y hay más influyentes, pues científicos de este lado, ¿no? Divulgadores, de la otra parte, pues profetas, evangelizadores, y me gustaría empezar a tomar este tema sobre creencias científicas y creencias religiosas. Entonces, ¿cuál es su opinión acerca de que pues haya un dogmatismo en el que precisamente este dogma es el real, este dogma es el absoluto y hasta cierto punto se vuelve una imposición de ideas y de creencias? Entonces, ¿qué nos tienen que decir acerca de esto? Y me gustaría saber su opinión. Bueno, en cuanto a esto, yo quisiera decir que a través de todo lo que hemos estado hablando podemos dar cuenta un poco de las implicaciones o el impacto que tienen las creencias en la vida de las personas. Por ejemplo, puedo tomar un caso que pasa en Japón. Allí tienen unas puertas sagradas, son de color rojo y que se les llama tori. Estos son elementos pues religiosos muy importantes en ese país y que están a las entradas de los templos y que pues como vemos esos elementos influir en la vida de las personas. Por ejemplo, en empresas las ponen o les tienen un lugar asignado o destinado solamente para estos elementos religiosos, para que les traigan pues buena suerte o buenos negocios, e incluso en las calles ponen imágenes de estas puertas sagradas para, de cierto modo, controlar la conducta de las personas. Por ejemplo, estas imágenes vienen acompañadas de letreros que dicen no tirar basura y ciertas reglas o normas que se esperan que sean seguidas. Entonces usan estos elementos religiosos para pues controlar las cosas que las personas van a hacer. Entonces creo que vemos mucho este contraste entre las cosas que hacen las personas religiosas y los científicos, que podríamos decir que son creencias pilares o las más importantes y que son las que más tienen visibilidad e incluso las que más se han tomado como pues contrapartes o que están en constante conflicto. Entonces vemos a muchas personas que hacen peregrinajes, que donan a los enfermos, que pues rezan porque los males del mundo desaparezcan, y también miles de personas que día tras día trabajan en laboratorios, que van a hospitales y que hacen investigaciones para pues encontrar la cura de terribles enfermedades. Entonces ahí podemos ver como que muchas veces las han visto a estos dos tipos de creencias como si estuvieran en constante lucha, pero que aún así ambas tienen muchas implicaciones en la vida cotidiana de las personas. Ok, bueno, aquí se puede ver un claro ejemplo sobre pues cómo la creencia va a tener una función en las acciones que hace cada ser humano de acuerdo a la creencia que se tenga, como lo menciona pues Karen, y que es experta en este tema, ¿no? De creencias científicas. El científico pues va a tener esta responsabilidad quizá social de pues crear, en este caso vivimos una pandemia, crear pues vacunas, investigar el fenómeno. También pues de otra parte científicos, psicólogos, pues ver cómo está funcionando el ser humano, pues ya sea de acuerdo a sus conductas, pues si la pandemia ha prevalecido en adicciones, si se han creado trastornos neurodegenerativos o pues otras cuestiones, ¿no? Entonces, y desde la religión precisamente, pues con la pandemia a mí me ha tocado ver que pues evangelizadores pues están más al tanto ahí y precisamente atribuyen a la pandemia que pues es un castigo de Dios, y pues todo esto va creando una red de comportamientos y de conductas.
Bueno, gracias, Karen. Pues bien, ya se nos está terminando el tiempo. Pues el tema es muy interesante, hay más por decir, sin embargo, pues es bueno terminar con unas conclusiones. Así que, por favor, Diana, si nos das tu último comentario. Sí, claro, algo que pues es importante recalcar es algo que nos menciona Pepita, justamente en donde hace hincapié en esta parte en donde dice que lo importante de las creencias es su contenido, ¿no? Y lo cual también se puede retomar, o lo retoma más bien, de la tienda en esta oposición entre los creyentes y no creyentes, en donde realmente como que es una, no sé cómo decirlo, pero vamos a dejarlo como rivalidad, engañosa debido a que pues esta no puede ser como precisa si no se delimita su contenido. Entonces también es importante tener en cuenta pues esta cuestión. Ok, gracias. Miguel, por favor. Sí, bueno, yo me quedaría, pues, como les mencionaba, simplemente con esta parte de que las creencias nos sirven básicamente para guiarnos a lo largo de nuestra vida. Muchas de ellas no tienen sentido y no deben por qué tener sentido, ni se debe de buscar una explicación para ellas, simplemente se asimilan, se adoptan, se llevan a cabo y bueno, eso es básicamente todo. Y por último, Karen. Sí, bueno, a mí me gustaría concluir mencionando una nota periodística escrita por Alaya en 2017 para El País. Esta tiene como título "La ciencia y la religión son incompatibles". Al final, aquí lo que expresan es que la ciencia, bueno, las creencias científicas y las creencias religiosas no tienen por qué estar en contradicción. Estas pueden coexistir, ya que pues cada una tiene sus pros y sus contras, y ambas creencias tienen mucho que ver con la naturaleza humana y le dan cierto objetivo a la vida de las personas. Entonces, incluso las creencias científicas pueden tener sus implicaciones positivas. Por ejemplo, en algunas investigaciones hechas por Handal, Black, López, Morgan en 1989, nos hablan de que la religión juega un papel importante y que tiene muchos impactos positivos, que puede ayudarnos a enfrentar una enfermedad o tener un buen control del estrés psicológico. Entonces ahí podemos ver que las creencias tienen muchas facetas y que pues cada una tiene una implicación grande para con los grupos o entre las interacciones de las personas y su vida, cómo llevan su estilo de vida y cómo dirigen su conducta. Ok, bueno, pues muchas gracias. Pues bien, esto fue el tema de creencias, pues debate rico y valioso en pues compartir ideas, compartir conocimientos y, por qué no, también compartir creencias. Pues muchas gracias. Y por último yo quiero añadir, pues preguntémonos por nuestras creencias, seamos introspectivos en lo que creemos y pues seamos hasta objetivos con nuestra propia creencia. Pues muchas gracias y esperamos verlos pronto.